Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial que es la continuación del tutorial 9 en el que estuvimos viendo cómo realizar un cuestionario o lo que el Moodle denomina cuestionario o quiz en inglés. Y si recordáis en el video tutorial anterior establecimos todos los parámetros generales, pero no añadimos ninguna pregunta y hoy nos vamos a dedicar un poco a esta cuestión. Lo primero que hacemos, como siempre, es activar la edición para poder manipular nuestro curso Moodle. Y este es el examen o el cuestionario que dejamos preparados en el anteriormente, ¿vale? Siempre que tengáis o empecéis a preparar un examen, fijaos, lo voy a editar ajustes. Esto es lo que dejamos, todos los parámetros que se dejaron hechos el video tutorial anterior. Entonces, siempre cuando acabéis, si dejáis guardar cambios y regresar al curso, no tenéis nada porque no hay ninguna pregunta. Y si ponéis guardar cambios y mostrar, fijaos lo que pasa, os dice directamente que no se han agregado preguntas y os da la opción de editar el cuestionario. Esto pasaría lo mismo, exactamente lo mismo, si nos vamos a nuestra aula de prácticas y pincho en él. Como no hay nada, la primera opción que nos da es editar cuestionario. Luego os enseñaré cómo editarlo una vez que ya tenemos preguntas, porque es distinto para poder editarlo desde ahí, ¿vale? Entonces, vamos a editar el cuestionario y esta es la pantalla en la que empezamos a agregar preguntas. Vamos a ver qué es lo que hay. Fijaos, lo primero que tenemos es en el margen o en la esquina superior derecha, tenemos la calificación máxima que queremos poner a estos ejercicios que vamos a hacer. Siempre viene por defecto 10, que es la calificación del sistema español, pero podéis poner la que queráis, ¿vale? Ahora mismo no podemos hacer nada, podemos reordenar las preguntas al azar, pero no hay ninguna pregunta. Entonces, ¿dónde agregamos las preguntas? Fijaos que debajo de reordenar las preguntas al azar pone agregar. Y al pinchar en agregar tenemos tres opciones. Agregar una pregunta del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Nos vamos a detener un poco en qué es el banco de preguntas. El banco de preguntas es donde van todas las preguntas que nosotros vayamos haciendo. Entender pregunta más bien como ejercicio. Todos los ejercicios que vayamos haciendo es que tiene una filosofía un poco distinta a Moodle y yo la interpreto también de otra manera. Entonces, todas las preguntas que vayamos haciendo van a un banco de preguntas que es importante tener ordenado. ¿Por qué es importante tener ordenado el banco de preguntas? Porque después, cuando vayamos teniendo nuestras preguntas que vayamos haciendo o ejercicios, podemos añadir una de ese banco. Ya tenemos varias hechas, entonces si las tenemos ordenadas en categorías y bien descritas, podremos encontrarlas fácilmente. Si no, tendremos que navegar mucho hasta que encontremos la pregunta adecuada para nosotros. Y una pregunta aleatoria es de ese banco de preguntas que nosotros ya tenemos cuando tengamos preguntas, que el sistema escoja la que quiera. Yo esto nunca lo uso, porque en realidad las preguntas que hacemos pues son de distintas cosas, de distintos ejercicios que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que estás viendo ahora, pero bueno, esto si alguien tuviera un curso monográfico sobre lo mismo y al final quisiera hacer como un examen global, pues se podría coger de aquí una pregunta aleatoria. Entonces vamos a ver primero qué es el banco de preguntas y cómo accedemos a él. Volvemos a nuestro curso y en nuestro curso, si vamos a la rueda o el engranaje, tenemos un menú que se nos despliega y al final de todo pone aún más. Pinchando en aún más, fijaos que nos sale ya banco de preguntas. Entonces vamos a pinchar en banco de preguntas. Este es nuestro banco de preguntas, que está en varias pestañas. Entonces, la primera es la pregunta, como no tenemos nada, no viene nada. La segunda es la categoría, y esto es muy importante que lo hagáis antes de hacer cualquier examen. Es decir, pensad en qué tipo de categorías vais a hacer las preguntas. Y os voy a poner un ejemplo ahora que tengo aquí preparado. Fijaos, este es el banco de preguntas de otro curso que tengo. En la pestaña de preguntas vienen todas las preguntas ordenadas por orden alfabético. Aquí. Bueno, pues ya está. Lo importante son las categorías. ¿Por qué? Fijaos ahora, en el curso este, que es el de segundo de bachillerato,
Esta es la categoría de English Language, que es donde están todos los cursos de inglés. He puesto varias, están todo dividido por categorías y me es muy fácil encontrar la pregunta que yo quiero. Fijaos, lo tengo dividido en selectividad y dentro de selectividad los 3 tipos de ejercicio que hay, pone Reading and Phonetics, Rephrasing and Composition. Esto es del Advanced, entonces todos los ejercicios del Advanced, del First, tipos de ejercicios de First. Esta es la ejercicios de gramática de nivel B1. Luego en tercero de la ESO tengo Grammar and Vocabulary, en primero de la ESO Grammar and Vocabulary. Entonces puedo ir encontrando estas categorías, las he ido haciendo. Entonces cuando vayáis a hacer un examen, os recomiendo que vayáis aquí al banco de preguntas, categorías, vamos aquí que está vacío, y entonces os saldrá todos los niveles donde los tenéis. EB3, por ejemplo, English Bilingual 3 es el curso, las podéis hacer aquí o las podéis hacer en la categoría bilingüe. Vienen todas las categorías del curso, es decir, toda la escala de vuestro curso y las podéis poner donde queráis. Entonces, si añadimos una categoría, elegimos dónde va a estar esa categoría, si la quiero poner, por ejemplo, para que esté disponible en toda la categoría de bilingüe o solo para que esté disponible en la categoría del curso de inglés que tengo abierto o en toda la categoría de inglés. Donde yo quiera la puedo poner. Le pongo un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle aquí Grammar. Puedo poner información si quiero y añado la categoría. Vamos a añadir otra. Fijaos, ya en el curso ya tengo la categoría de gramática. Entonces vamos a añadir otra. Vocabulary. Añadir categoría. Ya estaría añadida la categoría. Esto lo que nos permite, por ejemplo, si yo fuera a hacer un examen aquí, vamos a hacer en segundo B, vamos a añadir aquí un examen. Fijaos que está en inglés, entonces hay que buscarlo por quiz, lo añadimos, le tengo que poner un nombre rápido y lo demás lo dejo sin Save and Display y me dice que lo edite. Al editarlo vamos a añadir una pregunta y me dice del banco de preguntas. Entonces lo elijo del banco de preguntas y el banco de preguntas se me abre y aquí puedo elegir de qué categoría quiero. Dentro de la default pues voy a elegir de selectividad una pregunta de rephrasing. Y entonces me salen todas mis preguntas de rephrasing tal y como yo las he nombrado, que os enseñaré ahora, y puedo elegir la que yo quiera, seleccionándola y se me añadiría al examen. Bien, volvemos entonces. Esto es lo referente al banco de preguntas. Muy importante, os recuerdo cuando vayáis a hacer un examen que antes establezcáis una serie de categorías. Puede ser tema 1, tema 2, tema 3, pero así si las vais ordenando, porque si no lo hacéis se meten las preguntas sin ningún tipo de categoría ahí sueltas en la primera categoría que él seleccione. Y luego es un rollo más, luego os va a resultar más difícil encontrarlas si las queréis reutilizar. ¿Vale? Volvemos a nuestro examen. Vamos a editarlo porque no tiene nada. Y entonces ahora sí que vamos a empezar ya lo que es añadir una pregunta. Una vez que hemos explicado esto. Entonces le damos a agregar y le vamos a añadir una nueva pregunta. Estos son todos los tipos de preguntas que nos permite añadir Moodle. Algunas son muy útiles, otras no tanto, otras a veces son redundantes porque las podemos hacer de distintas maneras, la misma cosa. Entonces os voy a enseñar qué apariencia tendrá cuando nosotros hagamos preguntas. Fijaos. Esto es un examen de segundo de bachillerato. Entonces fijaos que en Quiz Navigation yo tengo 3 preguntas y he decidido que las 3 preguntas estén en 3 páginas distintas, por eso viene aquí. Entonces esta es la primera pregunta, que es un texto al que tienen que responder con verdadero o falso. ¿Veis? Se despliega el menú y luego justificar su respuesta. Esto es respuesta libre. Abajo tienen que buscar sinónimos y esto es respuesta libre en los que tienen que responder. Y aquí lo mismo, tienen que, en este caso es respuesta libre y aquí es multiple choice o elección múltiple, elegir lo que crean conveniente. Fijaos que la pregunta número 2 son lo que nosotros denominamos rephrasing, escribir la frase con otras palabras, por lo tanto también es respuesta libre, son 6. Y la respuesta 3 es una redacción en la que tienen
una caja de texto para escribir. ¿Vale? Esta es más amplia, ¿no? El texto libre es algo más pequeño, hasta una frase, una cosa así, más o menos, y esto ya es una redacción en la que tú la vas a corregir a mano. Lo otro te lo corrige el programa automáticamente. Otros tipos de ejercicio, por ejemplo, fijaos aquí que tenemos este de arrastrar. Esto lo arrastramos, estoy poniendo un poco mal, pero bueno, se arrastra. Este es completar una frase, que también fijaos que es arrastrar a una imagen, y este es arrastrar dentro de texto. Lo mismo, otra vez aquí tenéis arrastrar en imagen, y este que es texto libre, para completar con el tiempo verbal correspondiente. Estos son algunos de los ejercicios que os voy a enseñar a hacer. Fijaos que en este caso, este examen, están todas las preguntas, como veis en la navegación del cuestionario, son 4 preguntas que podemos ir. Si yo pincho en la 4 me lleva directamente a la 4, pero en este caso están las 4 en una misma hoja, no están separadas. Luego os explico la diferencia cuando hagamos todas las preguntas entre ponerlas en hojas separadas o en hojas juntas, o qué se puede hacer con las opciones que nos permiten ambas cosas. Pues esto es lo que es un cuestionario, y ahora mismo empezamos a explicar algunos de los tipos de preguntas después de esta introducción general. Vamos a empezar ya a agregar preguntas. Estamos en editando el cuestionario. Entonces, debajo de reordenar preguntas al azar, vamos a agregar una nueva pregunta. Vamos a empezar por la primera opción que nos sale, que es opción múltiple. Vamos a agregar. Entonces, ahora lo que nos sale, lo primero que tenemos que elegir es la categoría donde queremos meter esa pregunta. Entonces, recordad que he creado gramática y vocabulario, puedo elegir que se meta en alguna de estas, o puedo elegir que se meta en la categoría que crea por defecto para este examen, o en la bilingüe, o en inglés, donde yo quiera. Pues, yo que sé, vamos a elegir vocabulario, por ejemplo. Vamos a poner una pregunta. Definiciones. Definición 1. Este nombre de la pregunta es muy importante que pongáis algo que os permita luego identificarla en el banco de preguntas, porque este nombre no es el que ven los alumnos. Los alumnos no ven esto. Esto es para nosotros y para el banco de preguntas. Por lo tanto, intentad ser claros en el nombre de la pregunta para que luego poder encontrarla. ¿Qué es el enunciado de la pregunta? Aquí es donde tenemos que decir qué tienen que elegir. O sea, decir qué van a elegir. Imaginaos que es una definición. Pues si yo pongo ¿qué significa table? Ahora tengo que elegir cuántos puntos quiero darle por esta pregunta. Viene por defecto 1, pero lo puedo cambiar a lo que yo quiera. Si pienso que table es algo dificilísimo, le puedo poner 3 puntos, que valga 3 puntos si lo aciertan. Retroalimentación general es la retroalimentación que le vamos a dar cuando el alumno acabe el cuestionario. Bueno, o depende de las opciones que hayamos elegido nosotros de retroalimentación, pero si lo hacéis como he explicado, pues cuando el cuestionario se cierre y el alumno revise, lo que pongamos aquí pues le saldría. Pues esta pregunta es muy importante porque no sé qué, lo que queráis. Esta es la retroalimentación general de esta pregunta. Es decir, os he puesto esta pregunta porque me interesaba saber que supierais table, yo qué sé. Yo nunca lo relleno porque es un tiempo que gastamos aquí para nada luego. En la siguiente elección que tenemos es si queremos que solo haya una respuesta correcta o que varias respuestas sean correctas. Podría ser que en la elección o la pregunta que nosotros hemos hecho aquí arriba pueda tener varias respuestas correctas, entonces la tendríamos que elegir. Y lo siguiente que tenemos que elegir ya viene por defecto, que es muy importante que esté, es barajar la respuesta, es decir, cada vez que cuando entran los alumnos, a cada uno las respuestas le van a salir en un orden distinto, ¿vale? Numerar las selecciones, pues esto es lo que vosotros queráis. ¿Cómo queréis que aparezcan las selecciones numeradas? La opción 1 con A, B, C, o con mayúsculas, o con números, o sin numeración. Cada uno elige lo que quiera. Y ahora vamos a ver las elecciones que tienes. Hemos puesto que la pregunta era ¿qué significa table? Pues vamos a ver que la elección 1 es ventana. Y la calificación para ventana, lógicamente, es 0%. Entonces, lo puedo escribir aquí o lo puedo elegir, fijaos hasta dónde me va dejando, o negativo. Mirad. Entonces, voy a penalizarle el 100% porque como ponga ventana, mal rollo. Elección 2. Una cosa curiosa, no aparece el 0, como veis aquí
hasta el 5, porque normalmente en elección múltiple lo que se hace es penalizar las incorrectas para evitar que el alumno lo haga aleatoriamente, ¿vale? Entonces, aquí esta retroalimentación le sale para esta pregunta. Entonces, si yo le escribo aquí algo, por ejemplo, si yo le pongo ¿cómo me has podido elegir esto? Cuando el alumno lo elija y revise su examen, luego al poner el ratón sobre la respuesta correcta le va a salir este mensajito que le decimos, pero ¿cómo has podido elegir esto? Pues ya está. La elección 2 vamos a poner que es la correcta, que es mesa. Entonces le damos un 100%. La elección 3, silla. Le quitamos todos los puntos. La elección 4, vamos a ponerle, por ejemplo, taburete. Y también le quitamos el 100%. Y ya tenemos. Podemos seguir haciendo elecciones. Y fijaos que si se me acaban, yo quiero poner que tengan 10 para elegir, pues le podría poner más opciones. Bien, este ejercicio también lo podemos hacer. ¿Por qué podemos elegir varios? Por ejemplo, tú puedes poner una serie de hechos y puedes poner cuáles de los siguientes acontecimientos sucedieron en el siglo XX. Y entonces puedes poner un montón de acontecimientos y por aquí tendríamos que elegir que se permiten varias respuestas. Otra opción para este ejercicio es de esto de rellenar el hueco. Pues yo puedo poner, por ejemplo, hay una raya to the doctor tomorrow. Y entonces les doy las opciones con el tiempo verbal para que elijan uno. Yo puedo poner go, la opción A es go, la opción la opción B es went, la opción C es I'm going. Entonces, y ellos eligen el tiempo correcto, ¿vale? O sea que pensad en este ejercicio de elección múltiple como que tiene muchas posibilidades. Si sigo bajando, tengo retroalimentación combinada que nunca lo relleno porque viene ya relleno y nunca lo cambio. Múltiples intentos, esto es la penalización por cada, cuando le damos la opción de que haya varios intentos al cuestionario, qué penalización le suma la puntuación total por cada uno de los intentos incorrectos y tal. También hay opciones de pista, podéis poner una pista, ¿vale? Para que cuando pase al segundo intento le dé una pista. Ten cuidado, fíjate esto, yo qué sé, esto ya cada uno lo rellena, yo no lo relleno nunca porque es un trabajo. Hay marcas, ¿vale? Entonces, vamos a dar ahora, muy importante siempre que hagamos un ejercicio, guardar cambios y continuar editando. Damos guardar cambios y continuar editando. ¿Y por qué hago esto y no lo guardo? Porque al guardar cambios y continuar editando, si bajo, me da la opción ahora, fijaos lo que ha salido al lado de guardar cambios y continuar editando, de vista previa. Entonces, puedo ver cómo ha quedado el ejercicio. Y es muy importante verlo antes porque así podéis visualizar si hay algún tipo de error. Entonces, vista previa, fijaos, me sale qué significa table y seleccione una A, B, C o D. Y entonces ya, este es como se va a ver mi ejercicio. Pregunta 1. Ahora bien, aquí viene la pega que yo le pongo a esto, porque yo este ejercicio se puede hacer de otra manera que os explicaré más adelante, ¿vale? Pero es importante que sepáis todas las preguntas que hay. ¿Cuál es la pega que tiene? Imaginaos que yo quiero hacer un examen de 10 preguntas de este tipo. Tengo que entrar, o sea, yo ya tengo la primera, entonces le doy a guardar cambios. Me ha salido aquí mi primera pregunta, que es una definición y el simbolito de multiple choice, pero ahora para hacer la segunda tendría que pasar por el mismo proceso. Agregar y voy agregando una de multiple choice. Entonces, a mí este proceso me resulta muy laborioso porque tengo que ir agregando, y entonces hay una opción que os enseñaré, hay un video tutorial exclusivo para ese tipo de pregunta, una nueva pregunta, que es la pregunta de respuestas anidadas close, que te permite en un solo ejercicio poner 10, 20, todas las que tú quieras de multiple choice.
Claro, aquí es donde os tengo que explicar lo que ya os anuncié en alguno de los videotutoriales anteriores, cuando seleccionamos las actividades. Hay una actividad que se llama Quiz Venture, que es como un juego que te coge preguntas. Si tú haces preguntas como las que yo te he dicho, de que una pregunta con el embedded clause tienes 20 en el mismo, claro, esto es una pregunta, lo que he hecho yo ahora, y su respuesta. Pero lo que hago con el quiz close, aunque pone 1, dentro hay 20, con lo cual el juego ese ya no funciona. Pero a mí me resulta más útil. Mirad, esto es lo que me refiero. En este ejercicio, por ejemplo, fijaos, he puesto multitud de cosas a rellenar. Y hay muchas cosas que tienen que hacer los alumnos. Pero esto es una sola pregunta para Moodle. Si yo escojo esta pregunta del banco de preguntas, me sale todo esto. Si lo hubiera hecho de otra manera, tendría que haber hecho en la pregunta 1 de Harry Potter de True or False individualmente. La pregunta de rellenar aquí individualmente. Entonces me habría salido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendría que haber hecho multitud de preguntas, luego ir añadiéndolas poco a poco, con lo cual a mí me resulta muy laborioso. De todas maneras, yo os voy a enseñar todos los tipos de preguntas y luego cada uno puede elegir cuál es su manera de trabajar. Lo mismo me ha pasado en este ejercicio. Fijaos, este ejercicio son preguntas. Esto sí que es una pregunta única, la de marcar aquí con o arrastrar a la imagen, ¿vale? Igual que esta es una pregunta única, esta es una pregunta única y esta es una pregunta. Pero fijaos, en la 4, por ejemplo, sí que tengo muchas opciones de rellenar. ¿Veis? Bien, una vez explicado esto, que tengo ya mi primera pregunta, os voy a explicar el segundo tipo de pregunta, una pregunta nueva. Vamos a ver verdadero o falso. Agregar. Lo mismo, elijo la categoría, le pongo un nombre, verdadero, bueno, voy a poner BVF. Y recordar que el nombre de la pregunta es para el banco de preguntas, para luego identificarla. Entonces, esto a mí no me ayuda a identificar la VF, tendría que haber puesto algo un poquito más específico para si luego la quiero usar. Solo tenerlo siempre en cuenta. El enunciado de la pregunta, pues, ¿qué es lo que es verdadero o falso? Pues, por ejemplo, Madrid es la capital de Francia. Entonces, la puntuación por defecto, retroalimentación general. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta afirmación? Pues lógicamente la respuesta correcta es falso. Entonces le puedo poner la retroalimentación. Y aquí la retroalimentación es para verdadero y para falso. Es decir, aquí elijo la respuesta correcta. ¿Cuál de las dos? Pues es falso. Y si escribiera el alumno verdadero, ¿qué quiero que les diga? Pues lo pongo aquí. Vaya tela. Vamos a ponerlo aquí. Vaya tela. Ahí, con la admiración. Y aquí, si es falso, como es la correcta, enhorabuena. ¿Vale? Tenemos los múltiples intentos, que es la penalización por múltiples intentos. Guardamos cambio y continuamos editando. Y entonces nos sale automáticamente vista previa abajo. Lo vemos. Y este es el ejercicio. Seleccione una. Pues venga, Madrid es la capital de Francia. Seleccionamos verdadero. Y vamos a ver. Mira, me la pone como errónea y la retroalimentación que yo he puesto, vaya tela, la respuesta correcta es falso. Pues eso, le saldría al alumno exactamente igual. Y esto es un ejercicio de verdadero o falso. Guardamos cambios, pero lo mismo, imaginaos que yo tengo un texto como este examen, ¿vale? Este examen, el texto que yo tengo que poner verdadero o falso, y todo eso tendría que haber hecho 1, 2, 3, 4 preguntas de estas y luego otras 4 preguntas de rellenar. Entonces, estas de verdadero y falso se pueden hacer tales y como yo la he hecho, es la misma mecánica. Fijaos en el examen de nuevo, he hecho un multiple choice aquí con verdadero o falso, pero me permite tenerlo todo en el mismo ejercicio. Este sin embargo es 1. Fijaos, tengo ahora un multiple choice y tengo un verdadero o falso. Bien.
Vamos a agregar ahora emparejamiento. Lo mismo. Elegimos categoría, le ponemos un nombre que nosotros podamos identificar en el banco de preguntas. Y aquí ponemos el enunciado de la pregunta, pero en este caso, aquí lo que no van lo que van a elegir, sino el enunciado. Pues une los países con sus capitales. ¿Vale? Lo que vale, la retroalimentación general y ahora las respuestas. Pregunta 1, es decir, ¿qué elección, la primera parte de lo que voy a unir con la segunda parte de lo que voy a unir? Si se pone pregunta y respuesta, pues por ejemplo, vamos a poner España y la respuesta es Madrid. Pero aquí podría ser la mitad de una frase y aquí la mitad de otra frase, la que la completa. Es decir, yo explico aquí en el enunciado de la pregunta lo que quiero que hagan y aquí lo que ellos van a hacer. La segunda sería Francia con París. Reino Unido con Londres. Y si necesito hacer más, 3 más conjuntos, añado 3 y ya me he añadido otros 3 que puedo seguir rellenando los que quiera, pero con esto vamos a tener ahora. Vamos a guardar cambios y continuar editando para que nos salga nuestra opción de previsualizar, vista previa, y este es el ejercicio, ¿veis? Une los países con sus capitales, Reino Unido, y sale aleatorio. Pues Reino Unido lo vamos a poner con Londres. España con París, como todos sabemos. Y Francia con Madrid, por supuesto. Entonces vamos a guardar y fijaos ahora. Enviar y terminar. Nos pone cuál es correcta y cuál es incorrecta. Y te sale la respuesta correcta al alumno debajo. Bien, lo mismo aquí. Retroalimentación general, lo que hubiéramos querido poner. Que se me ha olvidado comentarlo justo antes. Fijaos que debajo de retroalimentación general aparece la opción de barajar, que está marcada por defecto. No lo he comentado porque suele aparecer marcada por defecto, pero siempre fijaos en esa opción que es para que mezcle las respuestas, no te salgan en el mismo orden que tú las has creado. O sea que recordar, comprobar que la opción de barajar está marcada. Este sí que es un ejercicio que sí que podemos usar porque realmente un ejercicio, vamos a guardar cambios, de emparejamiento, pues es tal y como es. Es decir, no es como uno de verdadero y falso que necesito poner varias opciones o uno de multiple choice que puedo necesitar poner varios, y esto los hago yo. Con un ejercicio de emparejamiento sí que se puede hacer perfectamente con este tipo de ejercicio. Vamos a ver el último ejercicio de este videotutorial y dejamos, para que no se haga muy largo, los siguientes tipos los vamos a ir viendo en los tutoriales que siguen. Entonces vamos a añadir ahora respuesta corta. Agregamos respuesta corta. Lo mismo, ponemos un nombre, elegimos una categoría, respuesta corta, que nos permita identificarlo, ¿vale? Enunciado de la pregunta, pues aquí es donde tengo que decir qué es lo que quiero que respondan. Pues vamos a poner no. ¿Cuál otra vez? ¿Cuál es la capital de Alemania? Ya está. La puntuación, la retroalimentación general. Y ahora vamos a la respuesta correcta. Ojo, fijaos aquí, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, como es una respuesta libre, tengo que decir a la máquina si quiero que sea exactamente igual como yo la pongo o no. Igual mayúsculas que minúsculas quiere decir que da igual si lo ponen con mayúsculas o con minúsculas, es decir, va a ser correcto. Pero cuidado, si ponemos mayúsculas y minúsculas deben coincidir, es que lo tienen que poner tal y como viene. Entonces, mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Yo no lo pongo a no ser que sea algo muy específico. Por ejemplo, en este caso, pues que queremos, las capitales tienen que ir con mayúscula y si no, pues es una falta de ortografía, pues lo pongo por si acaso. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta 1. Pues Berlín. Y la calificaron al 100%. ¿Por qué tengo más respuestas? Porque como es respuesta libre, puede ser que el alumno dé otras opciones.
y a lo mejor pues pueden ser regulares, con lo cual podría ponerle el 50%. Por ejemplo, vamos a poner que el alumno lo va a poner ahora con minúscula. Como he dicho que deben coincidir, vamos a ponerlo con minúscula. Berlín. Y por la falta de ortografía le voy a poner el 50%. Pero es más, puede que te ponga con minúscula y sin acento. Berlín. Con lo cual a este le vamos a poner el 25%. Vale, solo. Y siempre le puedo dar la retroalimentación aquí en enhorabuena. Y aquí puedo poner cuidado con las mayúsculas, por ejemplo, ¿vale? Y puedo seguir añadiendo. Entonces vamos a guardar cambios y continuar editando. Nos vamos a vista previa y en vista previa nos sale cuál es la capital de Alemania y la respuesta. Entonces vamos a poner la que hemos dicho en minúscula para que veáis, enviar y terminar. Entonces cuidado con las mayúsculas. Me sale este símbolo que veis aquí, que es como el tic, pero en un cuadradito verde, que quiere decir regular, ¿vale? Entonces, cuidado con las mayúsculas y entonces sale regular, que me ha dado solo la mitad de la puntuación. ¿Vale? Pues hasta aquí llegamos explicando. Vamos a guardar los cambios para que veamos que tenemos ya 4 preguntas hechas en nuestro cuestionario. Antes de seguir explicando, vamos a ver una serie de cosas aquí importantes y ya lo vemos y lo dejamos visto. Cuando tengo varias preguntas, fijaos, yo puedo poner reordenar las preguntas al azar. ¿Esto qué significa? Que cada alumno, cuando abra este examen, va a empezar en un orden aleatorio las preguntas. No les van a salir a todos de la misma manera. Entonces esto es interesante si le hacéis un examen, para que les salgan a cada uno en distinta posición las preguntas. Luego, ¿qué tengo aquí? Esto es hacer saltos de páginas. Si pincho, esta pregunta estará en una página, esta estará en otra. Pincho y pincho. Ahora tengo todas las preguntas en una página distinta. Recordad lo que os he puesto. Por ejemplo, en el caso de este examen, tengo 3 preguntas en 3 páginas distintas. Fijaos que la 1 acaba y no veo, y me aparece el botón de Next Page. Sin embargo, en este tengo 4 preguntas y están todas en la misma página, una detrás de otra. Ahora mismo, tal y como hemos configurado nuestro examen, tenemos 4 preguntas en 4 páginas distintas, pero lo puedo reordenar como yo quiera. Puedo tener solo 2 páginas y 2 preguntas por página. Entonces, con las flechas lo subo y lo reordeno. ¿Veis? Entonces ya tengo, estas dos están juntas. Voy a subir a esta y ya las tengo juntas. Entonces tengo 2 preguntas y 2 preguntas. Esto lo puedo hacer como yo quiera. Y luego, al final de cada una de las preguntas, veis que pone lo que vale cada una. Es decir, esto es lo que pesa dentro del examen. Ahora mismo valen todas igual. La calificación total va a ser un 10, pero yo aquí en esta calificación puedo poner el peso que tiene esta pregunta. Si yo quiero que la pregunta número 1 valga más, yo le puedo poner un 2. Entonces, esta vale el doble que el resto, ya vale un 2 sobre... Es el peso, digamos que esto es el peso de esta pregunta con respecto al examen, y luego él lo recalcula todo sobre 10. Entonces, por ejemplo, la tercera, la de respuesta corta, que es muy importante, le pongo que valga 3. Recordad que esto no tiene por qué sumar 10, no tiene por qué sumar 10. Esto es, puede hacerlo, lo podéis hacer. Si fuera sobre 10 también lo podéis hacer para que valga sobre 10, no hay problema. Pero digamos que no hay que obsesionarse con eso, sino simplemente cuánto queréis, cuál es el peso de esta pregunta en el total del examen. Y luego él calcula con respecto a 10. ¿Vale? Pues lo dejamos aquí y en el siguiente video tutorial continuaremos explicando otros tipos distintos de preguntas. Hasta entonces, un saludo.